Alejandro despertó sobresaltado cuando el teléfono vibró sobre la mesita de noche. Las 3:33 de la madrugada. Otra vez. Llevaba 12 años recibiendo esa llamada exacta. Siempre a la misma hora. Siempre del mismo número. Contestó con la voz ronca por el sueño. Papá. ¿Estás bien? Al otro lado solo hubo silencio durante unos segundos eternos. Luego la voz grave de Javier respondió, ¿y tú? ¿Hijo? ¿Estás bien? Antes de que Alejandro pudiera preguntar nada más. La línea se cortó. Se quedó mirando el techo de su pequeño piso en el barrio del Raval de Barcelona. Carlos dormía a su lado. Respirando tranquilo. Ajeno a todo. Alejandro no le había contado lo de las llamadas. No quería preocuparlo. Ya bastante tenía con ocultar ante su familia que llevaba 4 años viviendo con otro hombre. ¿En España? En 2024. Ser gay ya no era ilegal. Pero en los pueblos de Castilla donde había crecido su padre, las miradas seguían siendo duras. Al día siguiente, mientras preparaba café, Alejandro recordó la primera llamada. Tenía 20 años. Acababa de mudarse a Barcelona para estudiar literatura. Sonó el teléfono a las 3:33. Pensó que era una broma pesada. Pero siguió. Noche tras noche. ¿Siempre la misma pregunta? ¿Estás bien? Nunca una explicación. Nunca una conversación. Solo ese silencio pesado y el clic final. Su madre, Elena, había muerto hacía 7 años de un cáncer fulminante. Desde entonces las llamadas se volvieron más frecuentes. A veces 2 veces la misma noche. Alejandro había intentado hablar con su padre de día. Javier siempre esquivaba. Hablaban del tiempo. De la cosecha de trigo en el pueblo. De nada importante. Nunca de sentimientos. Nunca del motivo por el que un hombre de 63 años despertaba a su hijo todas las noches. Alejandro decidió que ya era suficiente. Esa misma tarde llamó a su tía Mercedes. La única persona de la familia que parecía entenderlo un poco. Tía. ¿Papá ha tenido problemas últimamente? Mercedes tardó en responder. Tu padre siempre ha sido raro con las horas. Hijo. Desde joven. No sé más. Esa noche. A las 3:33. Alejandro no contestó. Dejó sonar. El teléfono vibró 9 veces y se detuvo. A las 3:42 volvió a sonar. Esta vez contestó. Papá. Tenemos que hablar. Silencio. Mañana vengo al pueblo. Quiero que me expliques esto de una vez. Javier colgó sin decir nada. Alejandro se levantó de la cama. El corazón latiéndole fuerte. Carlos se despertó. ¿Qué pasa? ¿Ale? Nada. Amor. Vuelve a dormir. Pero Alejandro ya no pudo conciliar el sueño. 12 años de silencio nocturno estaban a punto de romperse y él no sabía si estaba preparado para lo que iba a descubrir. Al amanecer tomó el tren AVE desde Barcelona Sans hacia Valladolid. El paisaje cambió de urbano a campos dorados. En su mente repasaba cada detalle. Javier había sido guardia civil durante 30 años. Hombre duro. Callado. De pocas palabras. Nunca había abrazado a Alejandro de pequeño. Nunca había ido a sus partidos de fútbol.
Solo trabajaba. Llegaba tarde y se encerraba en el despacho. Llegó al pueblo a mediodía. La casa familiar estaba igual, paredes blancas. Rejas verdes. El olor a pan recién hecho que ya no hacía su madre. Javier abrió la puerta. Parecía más viejo. Más encorvado. Hijo. No hacía falta que vinieras. Si hacía falta. Papá. Llevas 12 años llamándome a la misma hora. Quiero saber por qué. Javier miró al suelo. Entra. Hablaremos después de comer. La comida fue tensa. Patatas a la importancia. Como siempre. Ninguno habló. Al terminar, Javier se levantó y fue al despacho. Alejandro lo siguió. Sobre el escritorio había una foto antigua. Javier con 20 años. Uniforme militar. Abrazado a otro chico de su edad. Los dos sonreían. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Papá, quién es? Javier cerró los ojos. Se llama Mateo. Se llamaba. Murió hace exactamente 45 años. A las 3:33 de la madrugada. Un accidente de coche volviendo de Zamora. Yo iba con él. Sobreviví. Él no. Alejandro se sentó. Las piernas flojas. ¿Y me llamas a mí todas las noches a esa hora? Javier asintió lentamente. Al principio era para comprobar que estabas vivo. Luego se convirtió en costumbre. Tenía miedo de perderte también. Alejandro sintió rabia y pena al mismo tiempo. ¿Por qué nunca me lo contaste? Javier se encogió de hombros. ¿Por qué hay cosas que un hombre no dice? Ni siquiera a su hijo. Esa noche. Por primera vez en 12 años. El teléfono no sonó a las 3:33. Alejandro se quedó despierto esperando. Nada. Solo el silencio de la casa vieja y el peso de un secreto que acababa de abrir una grieta enorme entre ellos. A la mañana siguiente Alejandro no aguantó más. Encontró a su padre en el patio trasero, podando los rosales que su madre tanto había cuidado. Papá. ¿Solo era eso? ¿Llamabas por un amigo muerto? Javier siguió cortando ramas sin mirarlo. No era solo un amigo. Alejandro sintió que el mundo se inclinaba. ¿Qué quieres decir? Javier dejó las tijeras. Mateo y yo éramos más que amigos. Estábamos juntos. En secreto. En los años 70 en un pueblo de Castilla eso era imposible. Yo me casé con tu madre por miedo. Por presión. Para que nadie sospechara. Alejandro se quedó mudo. Su padre. El guardia civil recto. El hombre que le había enseñado a no llorar. Había amado a otro hombre. ¿Mamá lo sabía? Javier asintió. Lo supo desde el principio. Aceptó casarse conmigo porque también tenía sus propios secretos. Pero nunca me reprochó nada. Me quería a su manera. Alejandro sintió náuseas. 12 años de llamadas nocturnas no eran por él. Eran por un fantasma. Por un amor que su padre nunca pudo vivir. ¿Y por qué me llamas a mí? ¿Por culpa? Javier lo miró por fin. Porque tú eres lo único bueno que hice. Tenía miedo de que te pasara algo parecido. De que te tuvieras que esconder toda la vida.
Alejandro explotó. Pero yo no me escondo. Vivo con mi novio en Barcelona. Se llama Carlos. Llevamos 4 años juntos. Lo quiero. Y no tengo miedo. El silencio que siguió fue más pesado que nunca. Javier palideció. ¿Novio? Alejandro asintió. Temblando. Sí. Soy gay. Lo soy desde los 15. Nunca te lo dije porque sabía que no lo aceptarías. Javier se dejó caer en una silla de hierro oxidado. No sé qué decir. Alejandro sintió lágrimas. Di algo. Lo que sea. Pero Javier solo murmuró, vete a tu habitación. Necesito pensar. Alejandro subió las escaleras furioso. Llamó a Carlos. Amor. Te necesito aquí. Carlos no dudó. Cojo el próximo ave. Llegaré por la tarde. Mientras esperaba, Alejandro registró el despacho de su padre. Encontró cartas antiguas. Cartas de Mateo. Palabras de amor escritas con tinta azul desvaída. Promesas que nunca se cumplieron. En una de ellas Mateo escribía, si algo me pasa, recuerda que te quise de verdad. No dejes que el miedo te robe la vida. Alejandro lloró. Su padre había elegido el miedo. Él no pensaba hacerlo. Carlos llegó a las 7. Alejandro lo presentó. Papá. Este es Carlos. Mi pareja. Javier miró al joven moreno. Alto. Con manos fuertes de arquitecto. Extendió la mano con rigidez. Encantado. Pero sus ojos decían otra cosa. La cena fue incómoda. Carlos intentaba ser amable. Habló del trabajo. De la ciudad. De lo bonito que era el pueblo. Javier respondía con monosílabos. Al terminar, se excusó y se fue a dormir temprano. Alejandro y Carlos se quedaron en la terraza. No lo aceptará nunca, dijo Alejandro. Carlos le tomó la mano. Dale tiempo. 12 años de secreto no se borran en un día. Esa noche, a las 3:33, el teléfono de Alejandro sonó. Era su padre. Contestó en voz baja para no despertar a Carlos. Papá Javier habló con voz rota. No puedo dormir. Tengo miedo. Hijo. Miedo de haberlo hecho todo mal. Alejandro sintió el pecho apretado. No lo hiciste todo mal. Me tuviste a mí. Pero sí. Papá. Elegiste mal muchas veces. Colgaron. Alejandro se acurrucó contra Carlos. Por primera vez en años sintió que ya no estaba solo en esa batalla. Al día siguiente Javier pidió hablar con los dos. Se sentaron en la cocina. Miró a Carlos directamente. No sé si podré entenderlo del todo. Pero no quiero perder a mi hijo. Si él te quiere. Supongo que yo también debo intentarlo. Carlos asintió con respeto. Solo pido una oportunidad. Señor. Javier suspiró. Está bien. Pero necesito tiempo. Alejandro quiso creer que era un comienzo. Pero en el fondo sabía que la grieta era profunda.
Y que aún quedaban muchas verdades por salir. 3 días después volvieron los tres a Barcelona. Javier insistió en conocer la vida de su hijo. Quería ver el piso, el barrio, el trabajo. Alejandro aceptó con recelo. Llegaron un viernes por la tarde. El piso en el Raval estaba lleno de luz. Fotos de ellos dos por todas partes. Una bandera arcoíris pequeña en la ventana. Javier lo miró todo en silencio. Entró en la habitación. Vio la cama de matrimonio. Se quedó quieto. Carlos ofreció café. Javier aceptó. Se sentaron en el salón. Nadie hablaba. De repente Javier dijo: yo también tuve una vida secreta. Después de tu madre. Durante 5 años. Se llamaba Raúl. Trabajaba en la comisaría conmigo. Nadie supo nada. Cuando terminó, me sentí vacío. Por eso empecé a llamarte. Para no sentirme tan solo. Alejandro sintió rabia subirle por la garganta. ¿Y nunca pensaste en decírmelo? ¿En apoyarme? Javier negó con la cabeza. Tenía vergüenza. Vergüenza de mí mismo. Carlos intervino con calma. Señor. Ahora puede cambiar eso. Ya no está solo. Javier lo miró. ¿Tú no me odias? Carlos sonrió con tristeza. Odiar no ayuda a nadie. Esa noche cenaron fuera. En un restaurante gay friendly del Gothic Quarter. Javier miró a las parejas de hombres con curiosidad y algo de incomodidad. No dijo nada negativo. Solo observó. Al volver al piso, Javier pidió hablar a solas con Alejandro. Hijo. Quiero pedirte perdón. Por los años de silencio. Por no estar cuando lo necesitabas. Alejandro sintió lágrimas. Te perdono. Papá. Pero necesito que lo hagas de verdad. Que aceptes quién soy. Javier asintió. Lo intentaré. Al día siguiente Javier volvió al pueblo. Prometió llamar de día. No de noche. Alejandro quiso creerle. Pero 2 semanas después las llamadas nocturnas regresaron. 3:33. Siempre. Alejandro no contestaba. Dejaba sonar. Una noche contestó furioso. Papá. Para allá. Javier respondió con voz temblorosa. Es que no puedo. Hijo. Cada noche pienso que si no te llamo, te perderé como perdí a Mateo. Alejandro colgó. Lloró durante horas. Carlos lo abrazó. No puedes seguir así. Tienes que poner límites. Decidieron ir otra vez al pueblo. Esta vez sin avisar. Llegaron de noche. La casa estaba a oscuras. Entraron con la llave escondida. Subieron al dormitorio de Javier. Lo encontraron sentado en la cama. Teléfono en la mano. Llorando en silencio. Papá Javier levantó la vista. No puedo parar. Es lo único que me queda de ellos. De Mateo. De tu madre. De la vida que no viví. Alejandro se arrodilló frente a él. Entonces déjame ayudarte. Vamos a terapia. Los dos.
Juntos. Javier lo miró con ojos rojos. ¿Crees que un viejo como yo puede cambiar? Alejandro asintió. Creo que sí. Si quiere. Esa noche durmieron los tres en la casa. Por primera vez en años. No hubo llamada a las 3:33. Pero la paz duró poco. Al día siguiente. En el pueblo. Un vecino vio a Carlos dar un beso rápido a Alejandro en el coche. Esa tarde alguien llamó a la puerta. Era el cura del pueblo. Quería hablar con Javier. En privado. Cuando el cura se fue, Javier estaba pálido. Me han dicho que estás viviendo con un hombre. En Barcelona. Alejandro sintió el estómago caer. Papá. No tienes que. Javier lo interrumpió. Me han pedido que te convenza de volver. Que abandones esa vida. Si no, hablarán con la familia. Con todos. Alejandro sintió rabia pura. ¿Y tú qué vas a hacer? Javier bajó la mirada. No lo sé. Hijo. No lo sé. Esa noche las llamadas regresaron. 3 veces seguidas. Alejandro no contestó ninguna. El conflicto acababa de explotar. Alejandro y Carlos regresaron a Barcelona solos. Javier se quedó en el pueblo. Atrapado entre el amor a su hijo y el miedo al que dirán. Durante semanas no se hablaron. Alejandro bloqueó el teléfono de su padre. No quería más llamadas nocturnas. No quería más silencio. Carlos intentaba apoyarlo. Vamos a un terapeuta. Ale. Los dos. Necesitas procesar esto. Alejandro aceptó. Las sesiones fueron duras. Habló de la culpa. De la rabia. Del amor que aún sentía por su padre a pesar de todo. Un mes después recibió una carta. Sin remitente. Pero reconoció la letra. Era de Javier. Hijo. He pensado mucho. He hablado con el cura. Le dije que mi hijo es gay y que le quiero igual. Me miró como si estuviera loco. Me da igual. He decidido ir a terapia en Valladolid. ¿Solo? Quiero aprender a no tener miedo. Quiero poder llamarte de día y preguntarte cómo estás de verdad. Perdóname por los años perdidos. Por las noches en vela. Por no haber sido el padre que merecías. ¿Te quiero? Papá. Alejandro lloró al leerla. Le enseñó la carta a Carlos. ¿Crees que es sincero? Carlos asintió. Creo que está intentando. 2 semanas después Javier llamó. ¿De día? Por primera vez. Hola. Hijo. ¿Podemos hablar? Alejandro contestó con voz temblorosa. Claro. Papá. Hablaron durante 1 hora. Javier contó cómo había sido la terapia. Cómo había empezado a escribir un diario sobre Mateo. Cómo había colgado una foto de los dos en su mesita de noche. Alejandro le contó cómo había empezado a salir con Carlos a pasear por el barrio sin esconderse. Cómo se sentía más libre. Pero el pueblo no olvidaba. Recibieron llamadas anónimas. Mensajes en el teléfono de Javier. Maricón. Vergüenza de familia.
Javier no los contestaba. Pero dolían. Una noche Alejandro recibió una llamada a las 3:33. Esta vez no era su padre. Era un número desconocido. Contestó. Al otro lado una voz ronca: dile a tu padre que si sigue con esa mierda, le quemamos la casa. Alejandro colgó aterrorizado. Llamó inmediatamente a su padre. Papá, tienes que venir a Barcelona. Es peligroso que te quedes ahí. Javier se negó al principio. Esta es mi casa. No me iré. Pero 3 días después llegó un paquete a la casa del pueblo. Dentro había una soga y una nota: último aviso. Javier llamó a Alejandro llorando. Voy para allá. Llegó con una maleta pequeña. Parecía 10 años más viejo. Se instaló en el sofá del piso del Raval. Durante semanas no salió. Solo miraba por la ventana. Alejandro y Carlos intentaban animarlo. Lo llevaron a museos. ¿A la playa? A restaurantes. Poco a poco Javier empezó a hablar más. Una tarde. En el Parc de la Ciutadella. Javier vio a 2 chicos besándose en un banco. Se quedó mirándolos largo rato. Luego dijo en voz baja: ojalá hubiera podido hacer eso con Mateo. Alejandro le tomó la mano. Ahora puedes verlo en mí. Papá. Javier sonrió por primera vez en meses. Sí. Ahora puedo. Pasaron los meses. Javier empezó a salir solo. Se apuntó a un grupo de apoyo para personas mayores LGTB. Hizo amigos. Incluso empezó a escribir sus memorias. Una noche. A las 3:33. El teléfono de Alejandro sonó. Era su padre. Contestó. Papá. ¿Estás bien? Javier rió suavemente. Sí. Hijo. Estoy bien. Solo quería decirte que te quiero. Y que estoy orgulloso de ti. De verdad. Alejandro colgó y abrazó a Carlos. Por primera vez en 12 años. La llamada de las 3:33 no había sido de miedo. Había sido de amor. Pero Alejandro se preguntaba: ¿puede el amor verdadero borrar 12 años de silencio y miedo? ¿O solo consigue que aprendamos a vivir con las cicatrices? ¿Crees que Javier realmente cambió o solo lo hizo por miedo a perder a su hijo?